Siento que es un lugar que si yo no hubiese estado acompañada, mi destino quizás hubiese sido otro. Cómo es la ignorancia del turista, ¿no? Y veo un señor trabajando con madera de coco, lleno de acerrín, y le digo, buen día, ¿qué tal? Buen día. Se metió en su propiedad, señor. Y cuando tú llegas a Rincón, hacia la izquierda está el Caño Frío. Caño Frío. Que es un sitio, para mí, es de los sitios más mágicos que tiene este país bendito. Ellos tienen poco, pero te lo comparten todo. Sí. Te abren las puertas de su casa, que hoy en día vivimos en un momento complicado, sí. ¿no? Pero República Dominicana no estaba en los planes. Pero para absolutamente nada, porque es un país caro. ¿Qué es lo que con qué bola, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y por cierto, feliz año nuevo, porque es el primer episodio del año. Exactamente. Y este año vamos a empezar el podcast por todo lo alto. Por todo. Por todo lo alto. Tenemos aquí a una extranjera, que más que extranjera, ya yo creo que está más que aplatanada. Sí. Con todos ustedes, Brenda Solmi. Llegando al podcast 32 minutos tardes. Gracias, tapones de Santo Domingo. No lo había considerado. Entonces, Brenda, eres argentina. Exacto. Argentina. Vives sí. para allá, lejito. En el mejor lugar de la República Dominicana, no quiero ostentar, pero vivo en Samaná. Wow. Hashtag buenas decisiones. Exacto. Sí, me mudé a Las Galeras hace unos 8 años. Que me enamoré, no fue una decisión voluntaria, fue algo que me sucedió. Creo que cualquier persona que conoce un poquito Samaná y sobre todo Las Galeras, le pasa eso, ¿no? Que lo ve y dice, yo acá no me voy. Pero espérate, ahora vamos a llegar ahí. Exacto, vamos a empezar. Espérate, pero sí, me mudé a Samaná, o sea, perdida. Nosotros todavía no llegamos ahí. No vamos a llegar a República Dominicana, vamos a empezar desde los comienzos. ¿Ok? Mira, nosotros, las personas que quizás no conocemos los países, solemos idealizar cómo es la vida. A mí me interesa saber cómo es la vida, cómo era tu día a día o tu vida en Argentina. Ok, mi vida en Argentina era una vida... Estudié diseño de indumentaria y textil, como para empezar. Trabajaba para una empresa bastante reconocida de allá. Trabajaba en todo lo que tenía que ver con sastrería, con sacos, camisería, bueno, un poco como estoy ahora, que siempre fue mi pasión, pero la verdad es que no me hacía nada feliz. Tenía mi departamento, tenía mi carro. Yo creo que la sociedad ya estaba pidiendo, tenía mi pareja también. Mandamos un beso, se me está viendo. Pido disculpas, o no. Y yo ya veía que la gente decía, bueno, ella tiene su casa, tiene su carro, me estaban por pedir el hijo y yo dije, bueno, a esta vida hay que darle un cambio, un giro. Entonces le dije a mi padre que me iba a ir de vacaciones a Brasil, lo cual las vacaciones se extendieron un poco de más. Yo le dije, mira, existe la posibilidad remota, que si a mí me gusta, que si yo me siento cómoda, puede que me quede. Bueno, puede que me quedé. Y me quedé porque esa gente es muy feliz. Sí. Entonces es una gente que hasta la protesta te la hacen así danzando y estoy muy costosa con eso. Así que sí, tenía una vida, la verdad que linda, tenía amistades, siempre igual me manejé como en el ámbito del arte, del under, pero me criaron viajando también en motorhome, entonces no me pueden reclamar nada, esa fue la educación que me dieron. Pero sí, empecé por Brasil viajando, y sinceramente lo que más feliz me hizo fue poder redescubrirme a mí misma, ¿no? Como empecé a darme cuenta que podía yo resolver un montón de cosas que en Argentina no tenía ni idea que podía hacer. Wow. Y estoy hablando de cosas muy sencillas porque creo que nos pasa un poco a todos que en nuestro país cumplimos un poco un rol, ¿no? Sí. Como tú eres la hija de tal y Exacto. Tú no vas a trabajar de ciertas cosas. Exacto. Y tú tienes un estudio. Entonces, en Brasil... En países diferentes uno se siente más libre, sí, es verdad. Ay, mira.
Sí, la reina de Chicos Brasil. hablaban portugués. Yo tengo un cuento muy hermoso que en Brasil, yo empecé viajando por el nordeste de Brasil, que no les importa nada, no les importa nada hablar tu idioma, ellos están ahí siendo felices y uno tiene que adaptarse porque si no, Claro. hambruna. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que imprimir como currículums para llevarlos y todo, me contrataron en la misma gráfica. Porque me dice, pero tú usas Photoshop, tú usas todos estos programas. Y Sí. yo, sí. Tú puedes empezar mañana. Bárbaro. Le digo, pero ¿me los vas a cobrar igual a los currículums? Sí, me dice, porque ese es el negocio y tú también. Está Wow. bien, 5 reales ahí, vamos arriba. Pero me acuerdo que el primer día em, veo que enfrente hay una panadería, entonces yo cruzo, intento ser buena onda con la gente y le digo, e aí, bom dia, eu gostaria de un café mais un pão. Bueno, y yo veo la risada de la gente, guau, 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 y yo digo, bueno, soy graciosa, pero tampoco tanto. Vamos a ponerle un límite. ¿Qué pasa? Que vuelvo un poco consternada porque no entendí, no me gustó. Pero dije, bueno, no pasa nada. Segundo día, lo mismo. Y ahí, bom dia, tudo bom, tudo legal. La chica me mira y me dice, ¿você quiere un café mais un pão? Y yo, eu gostaria, sí. Eu también gostaria, me dice. Y yo dije, ¿Qué ¿Qué dije? pasa ¿Qué aquí? dije? no, porque teniendo una panadería que no lo dejen comer un pan, Sí. o sea, jodido el jefe, ¿no? Y vuelvo y le pregunto a mi jefe y le digo, eu estou falando para la menina un café mais un pão. ¿Você quiere pão? Y yo, ok, ¿qué ¿Qué dije? significa pão? Hay una gran diferencia, mi gente, entre pão y pão. Oh. Una cosa es pão y ¡Wow! otra cosa es pão. Pero o sea, bueno, así es como uno se tramita cosas que no quiere. Sí, Pero así también es como uno aprende a hablar, ¿o Exacto. no? Claro. Exacto. A partir de Exactamente. ese momento yo ya no se me olvida cómo se dice pan en Brasil. En Brasil. De ahí comenzamos a viajar y sinceramente me enamoré de un sitio que se llama Jericoacoara. Se queda en el nordeste de Brasil, es un parque nacional de dunas de arena. La cosa que más me encantó de ese lugar es que cada vez que cae el sol en el horizonte, en el mar, todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo cuando el sol toca la línea del horizonte, miran cómo el sol cae. O sea, tú no te vas a pedir un trago en ese momento porque no te va a atender nadie, ¿me entendés? Wow, qué interesante. Y cuando la última uñita del sol se esconde, todo el mundo aplaude. Wow. Wow, qué chulo. Y a mí me pareció una cosa tan hermosa porque es un sitio muy chiquitito que no tiene calles ni de concreto, son todas dunas de arena, no hay carros, entonces todo se hace caminando. Y vos sabés en el momento exacto en que cayó el sol, porque está todo el pueblo aplaudiendo. Me pareció una de las primeras demostraciones de estar aquí presente Sí. más bonitas, ¿no? Como todo lo que estemos haciendo ahora puede esperar hasta que caiga Para el sol. vivir el momento. Ok, Sí, sí, para qué chulo. despedir el Sí. día, porque eso Wow. significa que el día termina y comienza la noche. Entonces, a mí Brasil me enseñó mucho como de poder estar presente, de poder conectar con otras cosas que yo no sabía que yo podía hacer. Trabajé de todo, volví a trabajar de diseñadora, pero esta vez con diseño gráfico. Ah, pero tú has Espectacular. hecho de todo. Me trataron épico, me pagaron un hotel en Fortaleza para ir a imprimir todos los catálogos que había hecho para el hotel. No, excelente, la verdad que en cuanto a experiencia laboral, Brasil fue un 10. Tú sabes que a mí me parece curioso porque tú dices que fuiste para Brasil de vacaciones y te quedaste por la alegría de la gente. ¿Cómo tú consideras que es la personalidad del argentino con respecto a los brasileños, por ejemplo? Ay, qué pregunta difícil. Porque te quedaste, o sea, te fuiste de tu país para quedarte en Brasil. Te amarraron. Yo creo que el argentino es muy... que toda personalidad tiene que ver con el clima donde uno habita. También, ¿no? sí. Entonces, donde nosotros vivimos, bueno, de donde yo soy, en Argentina, el clima es bastante frío. Entonces, estamos mucho tiempo encerrados y mucho tiempo
por consiguiente estamos consumiendo muchas cosas, muchos servicios como el gas, la luz. Entonces eso lleva a que la persona tenga que estar más preocupada por conseguir más dinero, ¿verdad? porque sinceramente tú en la calle no sobrevives un invierno. Entonces eso también forja un poco la personalidad, ¿no? Al consumir tanta información y estar encerrado, el argentino es muy cerebral. Ujú. Entonces, no sé si ustedes habrán dado cuenta que al argentino le encanta debatir o discutir. Es un momento Sí. épico en la vida de cualquier argentino. Hay una discusión y nadie solicitó nuestra opinión, pero nosotros Siempre la dan. damos. De Exacto. hecho, yo hace poco estuve viendo un reel que me salió y esa estaba hablando de los cubanos. Y la Ajá. gente estaba diciendo que los cubanos éramos los argentinos del Caribe. Del Caribe. El cubano opina mucho también. A mí me También. gusta, a mí me encanta. Tengo mi nueva adquisición de amistad es una amiga de Aymara, mi vecina cubana. Que Típico nombre cubano, Daimara. Daimara. ¿Cómo me Sí. gusta, por favor? ¿Cómo me gusta el acento, el tono? Y sinceramente es con una de las personas con las que más pude empatizar justamente por eso. Por eso. Porque me entiende también el humor, Ujú. que viene muy de la mano con el psiquis de la persona que le gusta generar su propia opinión, que le Sí. gusta debatir, que no tiene miedo a la confrontación. También, es verdad. Eso extraño un poco. Sí, yo, ustedes son a de nosotros- almas tomar. Nosotros si te confrontamos porque te queremos. Si te decimos todo que sí, desconfía. Desconfía. Pero sí, eso me di cuenta, por ejemplo, después de Jericoacoara, cuando ya la inquietud viajera me dijo, sigamos, que crucé todo el Amazonas. Ay, qué chulo. El Y hueso. en el Amazonas la personalidad Es del diferente. brasilero es muy diferente. Porque en el Amazonas todo el environment es o venenoso o Ujú. peligroso. Entonces tú ves que la gente que por ahí era mucho más risueña y mucho más alegre en todo lo que es la Amazonía son más cautelosos, Sí, te miran con un poco más de desconfianza, Ujú. porque están acostumbrados a analizar claro. el ambiente, no simplemente hacer. No, y también es que no todo el mundo entra ahí. No todo el mundo Entonces entra en Brasil, tú sabes, todo el mundo se mueve, van turistas, pero ahí todo el mundo no llega. ahí. Es como, No todo el mundo llega. ¿qué tú De haces hecho, aquí? nosotros lo hicimos, digo nosotros porque éramos un grupo también de argentinos que seguíamos un poco la misma ruta, Ujú. argentinos, venezolanos. Mi idea era hacer subir por el Roraima. Pero bueno, en ese momento en Venezuela estaba como el tema de la guerrilla y demás, y no se pudo. Pero la verdad que tenía unas ganas bárbaras. Pero todo lo que es Amazonas, nosotros lo hicimos en barcos de carga, donde llevaban desde carros hasta ollas, mercancía, y todos nosotros éramos los que dormíamos en las redes. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente que iba eran personas que iban a talar al Amazonas. Imagínate yo que Wow. soy ambientalista. ¿No? Ojo, así me hacía. Y yo como, ¿a dónde vas? No, sí, a trabajar en un aserradero. No, no. Pero sí fue, creo que fue donde también viví una de las situaciones más de peligro, ¿no? De inconsciencia. Hoy de hacerlo lo haría diferente, no lo volvería a hacer así. Ok. Es que cruzar el Amazonas eso no es... No, eso no es cosa fácil. o sea, Recomiendo que lo hagan acompañados. Siempre apoyo a la gente que viaja sola, pero siento que es un lugar que si yo no hubiese estado acompañada, mi destino quizás hubiese sido otro. Sí. Fuerte. Sí, porque uno a veces lo ve, romantiza mucho. Sí, las cosas, sí, es verdad. Y en el Amazonas, lejos de lo que pensamos, em, de que es todo naturaleza y demás, no, hay un gran comercio. Y hay un comercio desde las cosas materiales hasta Lo las otro que personas. sabemos, sí. Entonces, Ujú. yo he visto cosas que de muy difícil digerir, ¿no? Ok. Donde el humano es la moneda corriente, entonces, sí. Fuerte. Y niños, entonces es Wow. como... A mí que me gusta involucrarme siempre en problemitas, me costó mucho como poder digerir. Tragarlo, Digerir sí, eso, sí, Sí, sí. sí, Cierto. sí. Pero en definitiva, en cuanto a lo que es el ambiente, es imponente, es imponente. Tú haces 2 pasitos en la selva y tú sientes como
todos los insectos Todos se los van ruidos. y se callan porque saben que tú estás hay alguien, pasando. Entonces, pero si tú te quedas un segundito, todo empieza a tomar vida de nuevo. No hay Wow. un segundo de Qué chulo. silencio. Yo, sinceramente, me perturbaba mucho el hecho de decir, estoy rodeada de 1 millón de especies que no sé quiénes son, ni sé cómo desenvolverme. Fue la primera vez que dije, necesito volver con los humanos. Yo no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, yo en Cuba hice un curso de espeleología. Ajá. Y la primera vez que yo entré en una cueva, a mí me recordó mucho a la primera vez que yo entré en un bosque. Y eso es una sensación de que te hace sentir así. Totalmente, Ujú. totalmente. Yo creo que, bueno, las cuevas yo las conozco en este país. Y la verdad es que es lo que más me ha obsesionado porque sinceramente es un mundo subterráneo, es como las entrañas de la tierra que no conocemos, que no tenemos ni idea de nada de lo que había. Creo que la primera vez que vi un guabá, que tú lo ves con las antenas largas y tú lo ves y dices, como, ¿y este animal del infierno? Y no hace nada, es un inofensivo. animalito bello. O desde la primera vez que vi los minerales en estalactitas brillando, o la primera vez que encontré una pictografía. Wow. Sí, porque ahora vamos a hablar de eso. Ahora Vamos para allá. hablar de eso. Para allá vamos. O sea, Brasil. Imagino que tienes dos opciones. O recorriste mucho más antes de llegar aquí o llegaste aquí. ¿Cómo fue? No, a partir de ahí llegamos a la triple frontera entre Colombia, que es Leticia, la parte de Leticia, Tabatinga, que es la parte de Brasil, y la parte de Perú. De ahí solamente podíamos salir en avioneta, porque de hecho nos cruzamos la frontera caminando, no nos habíamos dado cuenta. Nadie, No, o sea, No había un cartel, no había nada. yo camino, Mira, camino. yo dejé de hablar portugués y de repente me empezaron a hablar en español Español. después de 1 año y medio y fue como, aleluya. O sea, no lo podía creer. Sí. Imagínate la felicidad que pasamos un día en el hostel, muy tranquilo, la gente volviendo a hablar en español, yo pudiendo volver a decir lo que yo quería. A recuperar tu humor. A recuperar mi humor, que ya, ¿viste? Porque uno cambia la personalidad cuando habla en otro idioma, ¿me entendés? sí. Yo estoy segura que cuando hablaba en portuñol, porque nunca llegué a hablar portugués bien, tenía una personalidad más alegre. Ya, o sea, Sí. pero en Colombia, ¿qué pasa? Que cuando fuimos a tomar la avioneta para ir a Cartagena de India, que siempre fue mi objetivo llegar al Caribe, me dicen el tipo de migración, pero hace 1 día y medio que estás acá adentro, corazón. Y ya sí, pero no hiciste la salida de Brasil. Ay, no me digas. ¿Y dónde estabas? En tal hostel. Decile a Carlitos, me dice, ya se conocían Sí. entre ellos, que tiene que informarle al turista las cosas. Y yo le voy a decir a Carlitos, estoy volviendo ya mismo con Carlitos. Decirle que me mande la carta. Entonces Carlitos escribió una carta asegurando que nosotros estábamos ahí porque estábamos hace un día, entonces perdidos Claro. no éramos ni de Brasil ni de Ni de Colombia. Colombia. Y ahí viajamos hasta Cartagena de Indias. Empezamos como a recorrer la costa Caribe de Colombia hasta que llegamos a Palomino, que es muy cerquita de Tayrona, del Parque Tayrona, donde a mi padre ya quiero ir a verte. Me había ido a ver a Brasil igual, ¿no? Pero ya le agarró como la extrañiti de su nena. Y yo le digo, bueno, papá, déjame buscar un lugar para poder recibirte, digno. Sí. Bueno, digno no fue lo que conseguí, sinceramente. Estaba lejos de ser Sí. digno, pero era una casita Claro. en el árbol. Ay, qué chulo. Bueno, mi papá, un poquito gordito, estaba difícil el acceso, Pero subió. bien. Pero subió. Subió. Hemos pasado un lindo tiempo ahí. En Colombia, por ejemplo, yo de lo que más vivía era el diseño gráfico, porque el diseño de indumentaria y textil, a donde no tengo máquina de coser, Sí. o sea, no conozco a la gente, entonces el diseño gráfico un poco me ayudó a sobrevivir, ¿no? Sí. En todo esto. En Colombia se me rompe la computadora. Oh. Y yo dije, yo no voy a dejar que mi padre piense que yo no tengo trabajo, Claro. que yo estoy mal. Entonces, ¿qué hice? Me puse a pintar carteles. Señores,
Mira, yo pasaba por los hoteles. Me encanta porque es súper ingeniosa. Al Sí. momento de buscar algo para hacer. El ingenio del pobre. Sí, exacto. El ingenio del pobre. Yo pasaba por enfrente de los hostels y decía, ese cartel está mal, esa tipografía yo la puedo mejorar, probablemente ese logo lo podemos rediseñar. Entonces hacía una propuesta rapidita en mi teléfono y entraba y le proponía como mejorar su identidad visual, en cuánto tiempo lo íbamos a hacer, y esto es muy importante por si alguien quiere viajar. Como yo siempre me coticé mucho, o sea, no hay nadie que crea más en mí que yo. Claro, importante. Es muy Sí. importante. Pues la gente no sabe quién sos. Claro. Eso es lo Exacto, bueno de estar de exacto, viaje, ¿me entendés? exacto. Entonces, la seguridad que vos transmitas lo es todo. Yo le decía como, yo sé que mis precios son un poquito inaccesibles. Brenda. No, cara dura. Ahí mismo pasaba mi cara rodando. No, pero no se puede ser tan cara dura en la vida. Entonces yo le decía, una parte se la puedo cobrar o con comida o con hospedaje, Pues. dependiendo de lo que el lugar tuviera, si en un restaurante, si en un hotel o demás, o el desayuno. Muchas veces me ahorraba el desayuno, Claro. el mío, el de mi pareja y el de mis amigos también. Y la otra parte la podemos hacer en efectivo o en pagos. Entonces yo le entraba Jamás un paquete. con una solución, un método de pago Excelente. y con la seguridad de que yo era lo mejor que le podía pasar a esa compañía. Me encanta. Ay, mi madre. Así, bueno, así padre se quedó tranquilo de que yo podía Estaba desenvolviendo bien. Subsistir. Sí, sí, subsistir. sí. No estaba muy contento igual él con las condiciones de vida, pero fue como, confía en mí porque lo que conseguí fue para recibirte a vos. Yo venía viajando, ¿me Claro, entendés? sí, Entonces, y en un momento dije, yo quiero llegar al Caribe, pero al Caribe, al mar turquesa que yo había conocido en Puerto Rico, que ahí fue donde yo me obsesioné y dije, este color turquesa no es posible. O sea, porque el argentino por ahí, el argentino, estoy hablando como yo, que de clase media baja, Sí. piensa que ese color turquesa es Es falso, Gaby, Mito. es sí. sí, es Sí. como una edición. Sí. Y cuando yo lo vi por primera vez, lágrimas. ¿Qué? Pero Lágrimas. cuando en Puerto Rico. En Puerto Rico, Sí. sí. Porque sin querer salí 1 año y medio con el baterista de Ricky Martin, que también le mando un beso enorme. ¿Qué? Pero ven acá. ¡Son historias de vida! Dios mío. Pero, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Qué edad tú tienes? ¿Se puede decir? 183 años. Sí, porque Nada. tienes mucha historia. 35 años. 35. Ay, jovencita. 35. ¿Y tú has hecho todo eso? 35 años bien vividos. No, Déjame 35 decirte. añazos. Muy Unas bien cosas que no les vividos. cuento acá porque no se puede. No, pero cuando yo conocí ese mar turquesa dije, no, o sea, si hay una posibilidad de que yo pueda vivir esta vida, pero ¿qué pasa? Que íbamos en caminos opuestos. Él Sí. en una high society y yo, una persona curiosa de la vida, que yo de mochilera salía a viajar. Entonces, a los lugares que íbamos yo estaba como medio como que no sabía qué podía tocar porque soy media bruta, entonces capaz que Sí. rompo algo que no puedo pagar. Entonces estaba como así, media coartadita de mi Sí. ser. Pero bueno, por lo menos me di el lujo de poder transitar todo esto de recorrer Latinoamérica y llegar al Caribe como Buenísimo. yo quería, ¿no? Sí. Como conociendo otros lugares y otros destinos. Y ahí, en Colombia, conocemos a otros amigos que se ve que yo tengo como una capacidad de que la gente diga, esa chica tiene buenas ideas. Que después nos llevan a otros lugares, Sí. ¿no? Entonces, le digo, miren, mi objetivo es recorrer el Caribe. Yo lo que quería era darle la vuelta al Caribe haciendo dedo de, sí, cada vez peor, Ay, mi madre. cada vez peor. Nunca una cosita segura, nunca Nada. un hotel reservado Incierto, con pero- tiempo. Donde nos coja la noche. No, pero Exacto. no cojan la noche. Pero escuchá, yo quería hacer dedo de velero en velero ¿Qué? porque quería darle la vuelta al Caribe completo. Estamos hablando de por el mar. Por el mar. Entonces mi idea era cruzar a Venezuela, escuchá que lo hice, cruzar a Venezuela con nuestros amigos venezolanos que nos recibieron en la casa en Puerto Cabello, también mando un beso enorme si nos están viendo. Y de ahí empezar haciendo Aruba, Bonaire, Curazao, Martinica, Trinidad y Tobago y todas las Antillas menores hasta Wow. llegar a las mayores. Sí. ¿Qué pasó? Que a nuestro amigo venezolano
por pobre tercermundista, le cerraron las puertas de Uy, Aruba, sí. Bonaire, que nos pasa a todos. Nos pasa a Imagínate, todos. le negaron las visas. Una Exacto. cosa, una cosita de la economía que nosotros nos decidimos. Entonces yo digo, no lo vamos a dejar Ay, acá de nuevo en Venezuela, que él ya había podido salir a Colombia, lo trajimos de nuevo a Venezuela. Anda, no sí, lo vamos a dejar en Brenda, Venezuela. pero usted, wow. Sí. Entonces, Pero él es loco porque, Sí. wow. Sí, no, la gente que está conmigo. Igual. Bienvenidos, chicos. Y en ese momento estábamos todos, ya que viste que veníamos viajando del Amazonas y demás, un poquito crocantes de dinero. La única que tenía un poquito en la cuenta bancaria era Sí. yo. Entonces, como buen macho proveedor que he sabido ser, Sí. le digo, no se preocupen, no se Yo preocupen. Yo lo banco. ¡Wow! A ver a dónde puede entrar venezolano. Y empiezo a ver República Dominicana. Pero República Dominicana no estaba En los en planes. Pero Ok. para absolutamente nada, porque es un país caro. Ujú. Ujú. O sea, no es barato, hay que Claro. ser sincero, ¿no? Y muchos resorts, o sea, que no era un turismo que nosotros que veníamos haciendo. Ujú. Bueno, ¿qué pasa? Que el día pasamos ahí las fiestas en Venezuela y bueno, la situación no estaba muy bien en Venezuela. Entonces yo el 1 de enero arranco con un hambre que me llevaban los 1000 ancestros. Entonces le digo a los chicos, vamos, aunque sea a comer algo, lo único que había abierto era un McDonald's. Le digo, vamos a comer un McDonald's, algo contundente, porque las hallacas son ricas, Sí. son chiquitos las Sí. hallacas. Yo de Argentina estoy acostumbrada a un Un A lechón. un tacho así de coso. carne. Si no hay un animal muerto en la mitad de la mesa, eso no son fiestas para nosotros. Entonces le digo, vamos a comer, ¿qué pasa? Que... Ay, me voy a brotar toda. Cuando yo paso esa tarjeta bendita, tendría que haber pagado en efectivo, a mí me debitan, escucha lo que hacen, me debitan de bolívares. Recordemos que estamos en 31 de Sí. diciembre, entonces la economía estaba muy fluctuante, te estoy hablando hace 8 años atrás, Venezuela estaba en un momento Sí, complicadísimo. horrible. Sí. No es que ahora haya cambiado mucho, Pero Sí, estaba pero peor. antes Estaba sí. entonces cuando me pasan la tarjeta, me convierten de bolívares a dólares, que devaluado a dólar, y de dólar a peso argentino, que tampoco ustedes saben que no Ey. andamos bien nosotros con el Ujú. peso. Entonces, me debitan por 5 hamburguesas de McDonald's en Venezuela, que da una compra de $15 aproximadamente, $750 ¿Qué? de la cuenta. Contame vos la Oh, situación. Dios mío. Cuando yo chequeo esa cuenta bancaria, que yo aparte había dicho, yo los aguanto, te van con mamá, y veo que me quedan $100 para 3 personas. Dije, bueno, chicos, ¿ustedes cómo se ven llegando y poniéndose a trabajar inmediatamente? Exacto. Eso es. Pisamos, de una vez, de trabajamos. una O sea, vez, Es exacto. más, si ya podemos ir trabajando arriba del avión, vendiendo Mejor, alguna cosa, mejor. mejor todavía. Exacto. Nos iba a recibir unos amigos de este amigo venezolano. ¿En dónde? En Punta Cana. Uy, caro. Dame vos la zona más cara que Cara. vos tengas. Esa Sí. fue de donde llegamos. No nos pudo recibir porque tenía una familia de Canadá. Entonces la primera noche de esos $100 se fueron 60 en hostel. Uy. Y fue como, bueno muchachos, reunión. Ujú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos en olla. Sí, ya estamos Mañana mal. ustedes salen a buscar trabajo y yo mañana salgo a buscar casa. Porque en hostel no nos podemos quedar. Claro. Y me acuerdo de ir caminando por la avenida Alemania y escuchar una máquina, yo esa cortadora de madera la tengo por mi Sí. padre, mirá. Y digo, ahí hay alguien trabajando. ¿Cómo es la ignorancia del turista, no? Me meto en el residencial, empiezo a subir como una escalerita y veo un señor trabajando con madera de coco, lleno de acerrín. Y le digo, buen día, ¿qué tal? Buen día. Se metió en su propiedad, señor. Buen día, me dice él. Le digo, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo un hostel, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo vos? Sí, acá?". aquí. Le digo, yo traerle una solución. Yo lo veo a usted muy atareado, me imagino que necesita gente. Y él me mira y me dice, ¿conoces a alguien que trabaje la madera de coco? Yo. Mamá. ¡Ah! Yo no, pero tengo 2 personas que si usted me da un segundo, Se las traigo. tuqui. Dejen los currículum, vengan ya mismo para acá.
Y me dice, pero ellos saben trabajar madera de coco. Mira, le digo, uno es argentino y el otro es venezolano. No saben, pero aprenden Así, de una vez. así. toque. Y nosotros lo que estamos necesitando es una casa. Entonces yo lo que te puedo ofrecer, le digo, es mi pasaporte y a los 2 chicos. Parece un buen trato, me dice yo, estos departamentos son míos. Un búlgaro que... ¡Qué suerte, No, Dios no, no, no. mío! Es que viste que cuando uno lo necesita, uno lo atrae. Sí, literal. O sea, son cosas que por ahí uno en su comodidad no se da cuenta, pero cuando uno está verdaderamente necesitado de algo, la vida es como que te lo pone Se enfrente. alinea, sí. Sí, y uno pierde un poco la vergüenza también. También, ¿no? sí, Porque- sí. Tampoco es que tú vengas con mucha de No, fábrica. tú no. Tú definitivamente no. No, y ahí empezamos a trabajar. Yo consigo trabajo abajo como camarera. Nunca en la vida había sido camarera. El segundo día vengo, ay, sí, saludando a los clientes, me doy vuelta y me choco al camarero con experiencia. Rompí 12 vasos. Segundo día. Lo miro al jefe, le digo, no te preocupes, le digo, yo te los pago. Descontalos de mi salario. ¿Qué salario? No ¿Qué tiene salario. Todavía no está contratada. Me encanta con la seguridad con la que tú dices absolutamente todo. Todavía no está contratada, señora, no sea cara dura. Pero con la actitud con la que yo fui a agarrar No, y esa escoba y limpié todo. Y además le dijiste, yo te lo pago. ¿Quién más lo va a pagar? ¿Lo rompiste tú? Yo, obvio. El venezolano obvio. y el otro argentino. No, mira, espectacular, espectacular. Como a la semana él se dio cuenta que yo no servía como camarera, yo también. Hay que reconocer las limitaciones de uno. Entonces le digo, mira, lo que yo sí te puedo ofrecer es un rebranding. Espectacular. Que de eso sí Me gusta, sí. Sí. Y ahí empezamos con ese rebranding. Después me iba también caminando por los bares de Punta Cana. Me sentaba, me Mirando. pedía lo más económico que Sí. era un café, porque no había mucho más dinero. Y entonces chequeaba ideas para todos los viajeros, para que vean que se puede todo en la vida. Chequeaba los perfiles de Google Maps, las Sí. puntuaciones. Sí. Ajá, que viste que habitualmente el turista mira mucho en Google Sí, Maps. sí. Entonces le decía, mira, acá lo podemos mejorar en esto, lo otro, podemos sacar fotos así, así, asá. O me inventaba como unos speech de, mira, yo pasé muchas veces por la puerta de tu local, pero no entraba. Hasta que me decidí. Hasta que me decidí porque dije, tengo algo para ofrecer. A vos. Eres demasiado. Ay, aparte, llegaba y me pedía un café, el café más miserable que había, y me iba a hablar con el gerente. Entonces todo el mundo pensaba que yo estaba desconforme con el servicio y me llamaban el gerente, ¿me entendés? Entonces, cuando llegaba el gerente, yo lejos de una queja lo que tenía era una solución. Wow. Y lo mismo, ahí parte me lo pagaban con almuerzos o con comida, y otra parte en efectivo, en dinerito, efectivo, sí. pero yo siempre le propuse como trabajos de ver resultados en un mes, en 2 Sí. meses, para subir puntuaciones, para poder aparecer mejor en las páginas, para mejorar el Instagram. Y ahí me fui como haciendo un poquito Encaminando, más sí. de capital. Y a mi suegra, bueno, le da una vaina que hay que volver a Argentina. Le digo, pero yo de este país no me voy sin recorrer porque estuve 3 meses trabajando, sin hacer nada. Y digo, ¿dónde podemos ir? Y veo en el mapa, recomiendo que no elijan los lugares así, pero a mí me ha salido siempre bien. Veo que Samaná, si lo ven en el mapa, es una manito que sale y hace así, un pulgar, sí. como diciendo, Es para acá. Es para acá, ven para acá, ven. todo va a estar bien. Sí. Y bueno, y ahí rentamos un auto y quisimos ir por la por la costa norte. No se llega, chicos, están los haitises en el medio. Sí. No se llega por la costa norte en auto. No sabés por dónde metimos al auto. Hasta que en un momento un don con un burro nos dijo, si tú me permites un consejo, a esa gente que escuchaba. Sí, la gente sí, de campo hay que sí, escucharla porque sí. ellos son lo que saben, que Ujú. lo que. Me dice, yo te recomiendo que tú te regreses. Y yo dije, no. No, no puede ser. No te la puedo believe. Si tú te regresas hasta Santo Domingo y vuelves a subir, y yo dije, mire, Sí. Don, yo soy una tipa porfiada, pero confío en usted, porque usted qué sabe, Ujú. usted qué sabe. Y así lo hicimos, llegamos cansadísimos. Y al segundo día conocimos las galeras, o sea que la carretera termina en las galeras. Si hubiese sido por eso, yo sinceramente no iba a regresar a la República Dominicana. Pero ese día, como a las
3 de la tarde, un chico nos dice, ¿pero ustedes conocieron Playa Rincón? Wow. Y yo, no, le digo, pero nosotros ya conocimos Ya muchas las galeras, ya con las playas. galeras ya es suficiente. Me dice, no, ustedes tienen que conocer Playa Rincón. Bueno, le digo, vamos. Sí, vamos. ya, qué Yo tomo Tomo aquí. remedio. carro, le digo, ¿vos manejás? Vamos. Claro. Cuando, bueno, esto es un poco muy personal, pero yo desde chiquitita tengo un sueño muy perturbador, no era un sueño muy feliz, donde yo me veía los antebrazos y las piernas y eran de una mujer muy robusta y mucho más morena de lo que soy yo. Que está, y yo estaba como si me hubiesen matado a toda una familia. Entonces me acuerdo en el sueño de hacer como un sonido gutural y de que mucha gente corriéramos por entre palmeras, entre árboles y llegar como a una costa que cuando yo empiezo a recorrer ese camino, ahora está asfaltado, pero en su momento el camino a Rincón era todo de tierra, Sí. y empiezo como a sentir algo en el cuerpo como, yo conozco este lugar. No sabía si, viste que a veces uno ve cosas en la Sí, televisión y sí. las incorpora, Sí, porque cuando uno es también. chico también se inventa cosas. Sí, sí. Entonces, cuando llegamos, ya mi actitud, que yo siempre soy, Había cambiado. había cambiado por completo. Mi pareja me dice, ¿estás bien? Le digo, Sí. no estoy bien. Le digo, y me Te dio temblaba el un... Sí. cuerpo. Oh. Le digo, me voy a tomar un momento para ver qué es lo que me pasa y poder explicártelo bien, pues no Ni sé. yo sé. Sí. Ni yo sé, porque era una mezcla entre nervios y recordar muchas cosas que no tenían ningún tipo de sentido para mí. Y me acuerdo de empezar a caminar hacia la izquierda, y cuando tú llegas a Rincón, hacia la izquierda está el Caño Frío, Caño frío. que es un sitio, para mí es de los sitios más mágicos que tiene este país bendito, y es por el cual yo decido quedarme a vivir acá. Me acuerdo de tener un pie en el mar y otro pie en el Caño Frío. En el río, sí. Y darme cuenta como de la diferencia de temperatura Sí. de uno del otro, de tener como una profunda emoción, de largarme a llorar, no entender por qué estoy llorando, y de repente veo desde el Cabo Cabrón que baja un señor en una mula. Siempre que aparece un señor en una mula, en mi vida cambia de una manera terrible. Exponencial. Entonces, lo veo al señor que baja, y en ese momento sale el sol de entre las nubes y se prenden todos los colores. Ese verde del Cabo Cabrón, ese turquesa del Caño Frío, ese azul verdoso del mar. Y lo miro al señor y le digo, ¿vive gente para allá? Y me dice, sí, ahí hay una casa. Me dice, yo tengo conunco para allá. Si tú quieres, yo te puedo vender un terreno, porque tú sabes que... Y en ese momento, yo digo, claro, miro así, claro, ¿qué pasa? La casa que yo vi es la casa de un general, ¿no? Claro, La gente que tenía sí, mucho más poder sí. adquisitivo que yo, pero uno entre la inocencia, señores, piensa que todo es posible, ¿no? Claro. Ese era nuestro último día. En ese momento, Wow. yo decido que quiero pasar el resto de mi vida en ese lugar. Pero una decisión que no es racional, es una decisión totalmente visceral, álmica, no sé cómo llamarla. No, yo todavía no entiendo mucho. Llamo a mi papá y le digo, papi, le digo, ya sé dónde quiero pasar el resto de Ya. mis días. Y mi papá, mi santo, que me dio una ternura, me dice, ¿te diste cuenta, hija, que no hay un lugar mejor que casa? No, le digo, se llama... Pensando que ibas a regresar. Se llama Playa Rincón, le digo, te voy a... Caño Frío, le digo, me voy a venir a vivir acá. ¿A dónde te vas a ir a vivir? Sí, le digo, papá, hija, me dice, pero eso, a ver, mostrámelo en el mapa. Eso no tiene calle de concreto, papá. Le digo, lo de menos. ¡La hacemos! Lo hacemos. ¿De qué vas a vivir, hija? Me dice, no sé, le digo, papá, cuando esté acá, te lo diré. Resuelvo. Y literalmente me volví a Argentina por el problema de salud de mi suegra, que por suerte terminó bien, de mi ex suegra, perdón. Vendí mi carro, renté mi casa. Me pasé como unos 3 meses organizando todo para poder volver. Y me acuerdo de empezar a contactar a personas que había hecho contactos Sí. en Punta Cana,
los mensajes que mandaba. Disculpe, le va a parecer un poco raro, pero ¿será que usted tiene algún primo? Porque tú sabes que acá todo el mundo son Todos son familia. primos, todos son Entonces primos. digo, ¿será que alguno tiene un contacto Sí. en Caño Frío? Yo tengo... Hasta que por ahí llegué a Rosagni. Un señor que tenía una prima que se llamaba Rosagni y le digo, ¿tú me pasas el contacto? Sí, sí. La contacto a ella. Le digo, mira, te va a parecer raro. Seguime en esta, te pido Sí. por favor, vamos arriba. Le digo, mira, yo me enamoré de Playa Rincón, yo lo único que pienso desde que conozco ese lugar es en volver. Me dice, ¿verdad? Y hace así con el teléfono. Vieron que cuando tú vas en la carretera de Playa Rincón, tú ves toda esa vista Ujú. espectacular que de noche, lo que por ahí mucha gente no sabe, es que hay luciérnagas. Entonces todo ese campo es una maravilla. Eso es Avatar. O sea, es espectacular. Entonces me dice, haz así y me muestra. Le digo, yo no te puedo creer. Le digo, ¿para qué? Le digo que me hiperventilé. Sí. Le digo, mira, hay una casa de un señor. No, me dice, pero con ese señor nosotros como que, o sea, no tenemos No tenemos- contacto. Tú sabes, él no es muy accesible. Hablaron con la persona indicada. Mira, le digo, yo necesito que tú le dejes un mensaje, que hay una persona que no se asuste, que no se asuste. Sí. Que yo me gustaría poder hablar con él para ver cómo él llegó a hacer esa casa ahí. Le digo porque a mí esa casa me dio como la pauta de que si él pudo vivir ahí, alguien más también puede. Claro. La cuestión es que lo contactan, yo vuelvo, termino acampando una semana en Caño Frío. Llegué sin tienda de campaña, sin nada. Todo fue apareciendo en el Ay, camino. Dios mío. A mí me llamaban la gringa. Le digo, no me digan la gringa. Le digo que yo soy pobre tercermundista de final del mundo. A potato la gringuita. Listo. Por la gringa. Ya, la gringa. Qué cambio, qué cambio. Pero ahí todas las personas de Caño Frío, o sea, mi amor, ¿tú comiste? Ahí yo conocí el verdadero amor de la gente de campo dominicano. Una cosa que hemos perdido bastante, ¿no? Primero esa humildad y segundo ese corazón, ¿no? De, tú comiste, mi amor. Yo te veo flaquita a ti. O sea, Ay, yo estaba sí, flaquita, sí. estaba flaquita. Ellos tienen poco, pero te lo comparten todo. Te abren las puertas de su casa, que hoy en día vivimos en un Complicado. momento Sí, sí, complicado, sí. ¿no? De confianza, que nos cuesta relacionarnos entre nosotros. Y eso para mí fue como, este lugar es un sueño. Sí. Y ahí me quedé, ese general nos recibió en su casa. Wow. No. Hicimos una compra, pues nos daba vergüenza, imagínate, quedarnos, estuvimos como 2 semanas en su casa. Me devolvió la compra, no, faltaba más. Yo ahí conocí lo que era el caballerismo de los hombres de Dominicana. No, ¿qué es lo que tú quieres comer? Y yo le decía, no, qué sé yo, lo que Milín cocine es lo que yo voy a comer. Lo que haya me lo como. A decir esto no me gusta, por favor, faltaba más. Sí. Ahí él nos ayudó como a conseguir una casita, conseguimos una casita en el pueblecito de Rincón, ahí después enseguida empezamos a trabajar en un resort como fotógrafos. Wow. Paradójicamente, en el resort donde cuando llegamos por primera vez, yo le dije a mi expareja, siento que nosotros vamos a trabajar ahí de algo que tiene que ver con la tecnología. O sea, y literalmente nosotros no fuimos a buscar trabajo, sino que se enteraron de que había una pareja de argentinos y nos llamaron porque se ve que los argentinos y fotógrafos van de la ¿Cómo mano. van de la mano? Por ahí. No, pero la principal cosa era porque éramos pareja, entonces no nos íbamos a meter a las habitaciones de los clientes. Sí. Cosa que con los dominicanos les estaba costando un poquito. Sí. Porque los dominicanos son como más calientes. Un momentico ya. Sí. Entonces empezamos trabajando ahí, hasta que en un momento, explorando, yo me encuentro como un caminito, que estábamos con el Gaby, y dice, no, vengan, que hay una cueva, no sé qué, pero ¿qué pasa? Que a la cueva siempre habían entrado como al principio, ¿no? Como a la primera Sí, recámara. no se atrevían. Ajá. 2 segundos después escuché, vengan, An. Yo ya estaba adentro. Sí. Mira, muchachos, sal de ahí. Sí. Yo loca, porque primero estamos hablando de una cueva que tiene la primer recámara, es como entrar
no sé, al Vaticano. O sea, te estoy hablando inmensas, unas estalactitas que bajaban, unas estalagmitas que subían, una situación, una paleta de colores que yo nunca había visto. ¿Qué pasa? Que cuando entramos empezamos a ver que tienen más recámaras. Tiene la cueva de Duarte, tiene unas 6 recámaras visitables. Tienen otras 2 más que son un poquito más de difícil acceso, pero yo me paso en esa cueva un año, porque Eres tú. Claro. un año buscando, yo sabía que ahí había habido alguien, que ahí había habitado alguien, que ahí habían pasado cosas. Sí. Y me paso un año buscando a ver quiénes eran las personas que habían vivido en la península de Samaná, encontrando muy poquita información. Porque te estoy hablando hace 8 años atrás que era nada lo que se encontraba de Samaná, que fue lo que más me llamó la atención. Y después de esa cueva, 7 playas vírgenes. Una más hermosa que la otra. Entonces estábamos, me acuerdo que era otra pareja de argentinos también, em, y le digo, pero chicos, esto es una excursión espectacular. Esto es una experiencia única, atravesar toda una cueva, una recámaras inmensa, tener salida por otro lado, que aparte, te estoy hablando que la última recámara tiene una furnia, un agujero en el techo que le entra una La luz, luz. que Wow. vos decís, si existe un Dios, está acá. O sea, hermoso, y salís y parece que otra vez saliste del vientre de la madre tierra a la luz. Entonces empezamos como a evaluar esto y los chicos dicen, uno de los chicos dice, yo soy guía de montaña, la novia dice, yo soy guardavida No, el equipazo. del mar. El Digo, yo soy equipazo. diseñadora gráfica, hasta márcate el armo enseguida, le digo. El equipo. Y mi ex dice, no, yo puedo llevar las cuentas, los números de todo, perfecto, porque yo me gasto todo, así que Sí. espectacular. Y ahí empezamos con eso. Wow. La primera persona que yo contacto, que digo que, bueno, a ver, ¿quién nos puede ayudar a hacer esto un poquito más conocido? Primero preguntando, obviamente, a los locales, como, si nosotros traemos gente, uno, ¿está bien para ustedes? Claro, Sí, porque claro. Porque yo no sé qué lo que. Sí, claro. 2, ¿nos ayudan a ofrecer una comida? Comida, Porque yo la claro. verdad que te agarro Unos huevos y los 2 quemo. huevos y los quemo, sinceramente. Hoy Me lo metí la esperaba. greca Lo vivo en la historia. en el microondas. O sea, te lo pido por favor, no se sabe cómo llegué viva hasta acá. Es una cosa increíble. Entonces, claro, pero estamos en playas que son remotas. Entonces empezamos como con Luchi, con Leneva, a ver cómo también podíamos ofrecer artesanía. No queríamos dar la comida en platos plásticos porque no. Sí. Entonces digo, ¿cómo comían antes acá? Nosotros comíamos en higüeros. Entonces, ¿los podemos hacer? Claro, muchacha, aquí todo se puede. Mira, espectacular. Entonces empezamos con eso. Al cabo de un tiempo, contactamos con William Ramos, Wow, qué chulo, sí. hermano querido de mi Sí. corazón, a quien le debo absolutamente todo lo que hoy tenemos, porque, bueno, ya con Exotic Samaná continúo yo, pero gracias a él fue como. El impulso, él fue como el... El impulso, y aparte, algo que para mí es lo que más valor tiene, es que nuestros visitantes son todos dominicanos. Wow, Nosotros qué tenemos bien. aproximadamente un 4% de extranjeros. Todo mi público es de Santo Domingo, de Santiago de los Caballeros, pero son dominicanos. Me encanta escuchar eso. O sea, Sí. Ujú. y de verdad hemos visto cómo el dominicano empieza a. Y contra todo pronóstico, porque todo el mundo me decía, mira muchacha, tú estás loca, que tú vas a hacer que el dominicano camine, y para conocer playa, que nosotros estamos hartos de eso. Y yo, mientras más me digan que no, Más lo más voy a Más yo lo escucho voy a que sí. hacer. Exacto. Más yo escucho que sí. Sí. Y sinceramente yo tengo personas, no sé, como el Doc Santana, que ha venido infinidad de veces a hacer el recorrido, clientes que yo les pregunto, ¿y cómo llegaron a nosotros? Porque nosotros nunca hemos pagado una publicidad. Una publicidad. Ujú. Y siempre es, no, porque mi hermana me lo recomendó, porque mi Qué primo. bueno. Y eso para mí vale oro. Ujú. Vale oro porque
en un país donde yo entiendo que se llega mucho turismo, Sí, hay mucha competencia. hay también. mucha Sí, competencia, pero el dominicano está todo el año. exacto. Y el dominicano es de la gente que más propina deja, Ujú. el dominicano es Literal. de la gente que viene con más familia Ujú. y que viene su familia de acá y su familia de Nueva York y su familia de También. Miami y su familia de... O sea, entonces para nosotros, sobre todo en la comunidad de las galeras, que tenemos temporadas muy bajas, el hecho de que nos sigan eligiendo hace 7 años es una locura para nosotros. Hoy en día ya tenemos todos los guías del ministerio, avalados por el Ministerio de Turismo, Wow. con todos los cursos hechos de auxilios en zonas remotas, el curso de espeleología, porque Sí. obviamente en todas nuestras excursiones hay cuevas involucradas, y de a poquito estamos tratando de traer referentes en el área, porque yo no dejo de entender que soy una extranjera, Sí. pero tenemos dentro de la mitología taína y de los habitantes de esta isla, antes de que suceda la conquista, em, tenemos unos pensamientos muy bonitos. Para ellos, el sol, la luna y todos nosotros nacemos de dentro de las cuevas. Entonces, las Ujú. cuevas, que para ellos en idioma arawak significaba se llamaban como huácaras, lo conocen por la huácara taína La de huácara acá. taína. Sí. Huácara significa lugar donde residen los dioses. O sea que al día de hoy es el equivalente a una iglesia. Ujú. Y en esos lugares, vejiques, chamanes, realizaban profundos rituales de mucha introspección para poder guiar no solamente a su comunidad, sino también a su cacique y sanar a los enfermos de su pueblo. Entonces, para mí son lugares que todavía guardan la historia que no nos fue contada, ¿no? La parte de la historia de los que no la pudieron contar, de los que Exacto. perdieron. Entonces, hoy en República Dominicana tenemos debajo de la tierra, porque nos conocen por las playas, pero debajo de la tierra tenemos una historia espectacular. Tenemos las cuevas del Pomier, que tienen la mayor cantidad de pictografías registradas por metro cuadrado de todo el sistema antillano. O sea, no hay otro sitio en todas las Antillas, tanto mayores como menores, que tenga tanta cantidad de pictografías que se conservan hasta el día de hoy de forma intacta. Em, Tenemos, por ejemplo, en Constanza la piedra letrada, que es una locura. Una cantidad de petroglifos uno al lado del otro, pictografías, son pinturas y petroglifos es Sí. cuando se talla, unos por adhesión de sustrato y otro por sustracción del material, pero tenemos una piedra inmensa con muchas caritas. Yo digo que los precursores de los emojis fueron los taínos, porque eran todas caritas, caritas, Sí. caritas, caritas, que hasta el día de hoy antropólogos, mira, en Samaná tenemos antropólogos y arqueólogos que vienen de Italia, de España, de Alemania, a estudiar los asentamientos arcaicos en todo lo que es el Cabo de Samaná. Tenemos el Wow. asentamiento arcaico que se encontraron 17 cadáveres con sus dientes. ¿Qué? Gracias a que tienen los dientes, se pudieron hacer pruebas de carbono 14 y de isótopos para determinar no solamente el tiempo de ese asentamiento, sino también todas sus costumbres. Y una de las principales cosas que se encuentra es maíz en los dientes, con lo cual, esto quiere decir el maíz venía de la península de Yucatán. Sí, Sí. de México. De México, claro, que el intercambio acá de alimentos y de vasijas y de herramientas era algo común. No, acá no es que eran unos brutos que no tenían, Exacto. que no sabían qué lo que con nada. Acá hay un comercio muy grande. En Samaná es donde se da el primer enfrentamiento armado por parte de los ciguayos hacia los colonos. Se cree que fue por una cuestión de que no nos entendimos bien. ¿Qué pasa? Que los ciguayos eran mucho más altos que los taínos, tenían como otra forma de peinarse, unos arcos y flechas más grandes. Entonces los españoles en algún punto dijeron, güey, ¿qué es lo que es, manito? Vamos a intercambiar, tú supiste. Sí. Y en un momento dijeron, pero ven acá, nos están desarmando. Y ahí empezó ese Esa mar batalla, de flechas. Sí. Ok. Por lo Wow. cual a la bahía de Samaná le pusieron el Golfo de las Flechas, y hoy en día en la localidad de las Flechas no tenemos nada. No tenemos
algo que nos recuerde ese ese, momento. ese levantamiento, esa Wow. resiliencia. Samaná también fue una península, antes entre Nahua y Matancita se llenaba de agua y quedaba separado como una isla, y fue un lugar de más resiliencia, donde cuando empieza todo esto de la conquista, mucha gente se retira a Samaná por sus montañas, que era mucho más fácil de esconderse y de resistir. em, para resistir obviamente de todo lo que fue la gran matanza que hubo en la isla. Entonces, entiendo yo que Samaná todavía tiene la oportunidad de ofrecer un tipo de turismo antropológico que no estamos Explotando. Ese- sí, incursionando más que Ujú. nada, ¿no? Porque es una historia muy, muy frágil, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque en muchos sitios, por querer mostrar las pictografías, se las remarca, Ujú. entonces con eso perdemos Claro. mucho valor, ¿no? Como para que el turista pueda verlas, a veces se Cuesta cometen trabajo, estas sí. cosas o se inauguran cuevas Mm. con metiendo concreto, Ujú. donde por Oh, ahí sí. es muy penoso ver como, por ejemplo, muchas cuevas se han rentado para reality shows. Ay, también. Entonces, ¿qué pasa? Que en muy poquito estratigrama de tierra tenemos 100 años. Si tú lo pisas, eso se mezcla, entonces ya la posibilidad de excavación se pierde. Y con eso se pierde la historia de Abya Yala, ¿no? La historia que no nos han contado, ¿no? Con los saqueos, con... Entonces, desde Exotic Samaná, a mí lo que más me interesa es poder, en conjunto con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio Medio ambiente. de Medio Ambiente y sobre todo con los locales, ¿no? Que son los que viven ahí y que son los que te van a asegurar que tú estés bien, Bien. que entres y Ujú. salgas Bien, bien. exacto. Porque en definitiva quienes conocen su territorio son ellos. Entonces, poder volver a contar un poquito esta historia es un poco el deseo que yo tengo con Exotic Samaná. Wow, qué chulo. O sea, y respondiste casi todas las preguntas que yo tenía, pero bueno, ¿qué tiempo llevas en República Dominicana? Voy para 8 años. Voy para 8 Wow, mucho años. tiempo, casi una década aquí. Ay, no, feliz. Y no Sí, te algo- vas, no te vas. ¿Para qué me invitan Te si ya quedas. saben que me quedo? Nadie le invitó, nadie le invitó. No. Yo sobre todo a Samaná lo siento como mi hogar. Para mí es una suerte saber dónde quiero pasar el resto de mi día. Lo sentí acá, no lo Ujú. elegí. Simplemente me pasó y deseo que todo el mundo pueda sentirse en Voy a casa. hacer una Yo creo, pregunta. espérate, no, yo voy a Dale, hacer un sí, dale, comentario. dale. Y creo que eso es algo que pocas personas pueden darse el lujo de decir. Ujú. Sí, Que soy saben muy, dónde quieren pasar el resto Exacto, de su vida. exacto. yo soy muy, Echar raíces y aquí ya. muy afortunada, pero y Samaná también es una península que te transforma, ¿no? Que te hace dar cuenta de qué son las cosas indispensables en tu vida. Ahí te agarra un ataque de consumismo, no tenés nada para comprar. Ahí, mirá. Pero la naturaleza es tan increíble, la gente es tan increíble, que uno, yo aprendí muchísimo. Mira, hoy te puedo contar de plantas que ni sabía que existían, Siempre de... descubres algo nuevo. Sí, Ujú. y me ayudaron mucho, yo que soy argentina y que todo es rápido, ya, Sí. ya. em, Me enseñaron una frase que para mí, que fui a escuela de monja, nunca la había aprendido, pero viste que ustedes dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y aprender que cada cosa tiene su tiempo, Ujú. que las cosas no son cuando uno quiere, Es al paso. Y es cuando- todo es al No es cuando tú quieres, paso. cuando te toca. Es cuando te toca y también cuando tú estás preparado, También. También. ¿no? Porque a veces uno hoy en día, más que nada con las redes sociales, uno está totalmente Ujú. en comparativa, ¿no? Sí. Y con esta sensación de que estoy tarde, estoy tarde, estoy Sí. tarde, estoy tarde. Em, yo para poder encontrar esas pictografías en la cueva, me tardé 1 año y medio. ¿Y sabes cómo las encontré? Poniendo como las piecitas que me habían regalado la gente de campo, de los taínos que encuentran en sus conucos y demás, arriba de mi cama y pidiéndoles por favor que me dejaran verlos. Viste que en los campos dicen muchas veces que ellos dicen que los taínos les hablan en los sueños y que le dicen que vayan a tal sitio y que oyen y que ahí hay algo y van y lo encuentran y es una conexión increíble. Hoy en día tenemos en galeras, cuevas, donde vienen misioneros a hacer ayunos de días.
a conectar con Dios, ¿entendés? Y en muchos lugares todavía las cuevas se utilizan para arrojar basura. Entonces, son lugares que de verdad nos quedan por descubrir, por eliminar este miedo que a veces uno tiene a lo desconocido, Ujú. a la oscuridad. em, de verdad que son lugares muy mágicos y está este país lleno de cuevas, con arte rupestre, con historia, con de todo. Entonces nos tienes que llevar a hacer el tour. Por favor. Excelente, Ese me tour se llama Las encanta. 7 playas escondidas y pueden venir cuando quieran, yo feliz de recibirles Guau. y de mostrarles toda Te esa vamos a magia. te vamos a coger la palabra. Claro, Sí. claro, y aparte A nosotros nos llevé, gusta todo eso. llevé arqueólogos, antropólogos, le digo, díganme que Wow. esto es cierto, díganme que yo no estoy flasheando. Yo te voy a decir algo y lo voy a dejar registrado en cámara para que si en algún momento te fallo me diga, tú lo dijiste en el podcast. Dime. Tú me habías comentado, habíamos hablado por internet que tú querías ir a Cuba. Quiero ir a Oh. Cuba. Entonces, yo te dije que yo te podía poner en contacto con gente de B&B y cosas. No. Yo te voy a poner en contacto con la gente de la escuela de espeleología Me muero. para que tú conozcas, Ujú. o sea, para que pases el mismo curso que pasé yo. Ellos hacen un curso de espeleología básico. Si tú llevas tus papeles, o sea, ubícate que en la escuela de espeleología lo único que te van a pedir es la comida que tú te vas a comer. O sea, ese es el pago que te van a pedir Ay, ahí, los amo. porque yo lo hice en Cuba. Los amo, Y los el amo, único pago de nosotros era eso. los amo. Entonces, cuando tú vayas a planificar el viaje, tú me dejas saber con antelación para yo ponerme en contacto. Claro. Eso es en Pinar del Río. O sea, es la punta más para allá, la que está pegada a Yucatán. A Yucatán. Exacto. Porque a ustedes les llegó como la primer corriente de Yucatán. Ajá. Ujú. Estaban ahí cerquita. De hecho, si uno ve cómo están las Antillas ubicadas, vos decís, era pim pum pan. Exacto, Sí. era brincar, brincar, brincar. Sí, sí, y tenemos también, bueno, desde el Orinoco otra corriente y también por las Antillas Menores, y tenemos otra muy poco estudiada de las Lucayas, desde la península de Florida, bajando por Isla Turcas y Caiga, que si tú lo ves, mira, es así, Uy. y llega a la península de Samaná. Una de las palabras que recopilamos de Fray Ramón Pané era tuob. Tuob significa, adivinen qué, amistad. No. Gente querida, oro. Oro significa. Y era una palabra que en el resto de los macorís, en la costa norte, no reconocían, era una palabra de los iguayos. Yo me pongo a investigar de dónde viene esa palabra, y es una palabra lucaya. Cuando tú empiezas a ver en Bahamas, creo que en Bahamas hay un cayo que se llama Samaná también. Wow. Entonces, Wow. hay unas Una cosas historia, sí. todavía para estudiar, ¿no? De quiénes eran las personas que vivían acá, ¿no? Y el miércoles hay una charla en la Casa del Cordón, también del semí de algodón. En la zona colonial. Sí, si me Ujú. acompañan porque no tengo con quién ir. Vamos para allá. ¡No fuimos! Excelente. No fuimos. Pero sí, sí. La verdad que es increíble porque no se ha estudiado. No se ha estudiado y no sabemos nada. Sabemos todo desde hasta qué color era el calzón de Cristóbal Colón cuando llegó. ¿Quién le subvencionó? ¿Quién le dijo? Pero de la gente que vivía acá sabemos muy Poco. poquito y para colmo tenemos una historia contada con mucho ninguneo, con mucho de esa gente no, como no Ujú. tenían pirámides. Te voy a recomendar otra cosa. Ajá. O sea, te voy a recomendar no sé si lees, Sí, te voy a recomendar un libro ajá, de una escritora cubana. ya. El libro se llama Los hijos de la diosa Huracán. Porque, ok, no lo Exacto. tengo. Exacto. El libro se trata, o sea, el libro transcurre en una Cuba, después que se acaba la Revolución Cubana, después que cae el comunismo, una Cuba que está transicionando al capitalismo. Entonces, a la par de que pasa eso, están haciendo estudios en todo lo que tiene que ver con el tema taíno, porque en Cuba ese tema también está un poco descuidado. Sí. Entonces, la autora estuvo 10 años estudiando todo el tema taíno para poder realizar ese libro. Mira Entonces, vos. Tienes, o sea, es tipo un código da Vinci, algo así, una novela como medio... Pero tú sabes que es un dios taíno, el Huracán. Y tiene, te lo voy a mostrar, tiene un petroglifo, creo que es. ¿Lo viste? ¿Lo viste? O sea, literal, una de las cosas, una Es de las premisas que te increíble. dice el libro es cómo es posible que los taínos supieran la manera en la que se movía un huracán si no tenían satélites para ver Es un huracán desde increíble. arriba. Es increíble. O sea, los taínos sabían que los huracanes hacían esto. Lo puedo mostrar, acá lo muestro. Sí, Miren lo que es, o sea, exacto. Oh.
De hecho, Wow. la portada del libro. Y era la diosa de la renovación, ¿no? Como de lo que venía a cuando hay un huracán, viste, que se caen los árboles Sí. viejos, que sirven después para abono de los árboles nuevos. Entonces es la diosa de la... Te lo recomiendo porque a lo mejor en el libro encuentras algo que te ayuda. ¿Qué te Por ayuda? favor, Sí. tengo también para recomendar, que es como yo empiezo sin querer, una persona de un coso y dice, ay, ¿tú quieres leer? Mira, yo tengo ese libro. Cienfuegos se llama, de Alberto Vázquez Figueroa. Son 7 libros. Wow. Te los devoras. Es la historia de un canario, tiene una affair con una mujer que no debería, y la mujer le dice, mira, toma el primer barco y nos encontramos en Sevilla. Y él se sube de polizón a un barco con tanta mala suerte que era el barco de Colón que zarpaba. Y ahí Qué te chulo. empieza una historia. Y ahí empiezo yo a ver Samaná escrito con X. Ujú. Sí, yo vi que tú en la página web lo tienes con X. Y yo dije, ¿qué? Disculpame. Y bueno, Puerto Rico, a diferencia por ahí las otras Antillas, está mucho más interiorizado en todo el estudio de los taínos. Están han tomado su cultura y la tienen ahí. Entonces, Sebastián, no sé si lo estoy diciendo bien, pero Sebastián Robiu Lamarche, que es un escritor de ellos. La cara me da para todo. Yo, hola, ¿cómo están? He descubierto una palabra que acá, que tuvo, que significa oro, bla, bla, bla. Entonces él me ha recomendado algunos libros, también le he escrito en universidades. La mayoría de la información la saco de Puerto Rico. Insoportable eso. Ay, no lo digo Este libro muy lo alto. consigo ya mismo. Pero porque me parece increíble, al menos para poder conocer, porque uno cuando no conoce su historia tiende a repetirla. Sí. Está condenado a repetirlo. Ujú. Y creo que hay muchas cosas de Abya Yala, que era como se la conocía, a ahora lo que hoy conocemos como América. Teníamos y tenemos todavía una relación muy intrínseca entre lo religioso, entre lo Sí. místico, Ujú. lo espiritual y la sanación, ¿no? Donde antes el chamán, el vejique, era el médico del pueblo y estaba realmente comprometido con la medicina natural. Yo Natural, le estoy hablando exacto. que a mí en Rincón me han curado, por ejemplo, una infección urinaria con un tecito. Ahí de que Juana la Blanca, que una hierbita que crece ahí, de que maguey, vainita cosita, mira, mi amor, tú te tomas eso. Hasta el son de hoy yo no tuve más nada de cistitis ni de nada, ¿entendés? ¿Qué tal vainita? Mira, tómate ese tecito. Entonces, creo que también nos han desconectado un poco de nuestra medicina. Todo esto que tiene que ver también con la cojoba y demás, que eran estos rituales de introspección, era también un poco buscar el Dios en nosotros, ¿no? Ujú. Esa conexión con nuestros ancestros, los semíes, que eran dioses particulares. Ujú. Es como nosotros tenemos la foto de la abuela en un altar, ¿no? Entonces, yo creo que un poco como nos han mostrado que lo occidental era el camino a seguir, Y lo de nosotros hay que hacerle fo. y lo de nosotros son cosas de brujos, son cosas. Ah, Si sí. tú le vas mucha gente todavía en el campo dice que eso son cosas del diablo, porque le han enseñado que era así. Pero sin embargo siguen teniendo unas conexiones Sí. que en los sueños que vos decís, amigo. No te Date llama la cuenta, atención, date exacto. cuenta. No, Sí. y que aparte le dicen en los sueños, ve y oya, buscan tal sitio, y ellos van, buscan y encuentran. No es que es una cosa. Entonces, mucha gente ha venido, no solamente a este país, sino también al Amazonas, en busca de medicina para el alma, ¿no? Yo he visto mucha gente en Amazonas, tanto alemanes, bueno, en definitiva, mucha gente del viejo continente, buscando encontrar, ¿no? Su alma, Sí. su propósito de ser. Y yo creo que a Yala, todo lo que somos nosotros, todavía guardamos esa conexión intrínseca con nuestro ser, ¿no? Entonces, parte de esta historia me parece fundamental como para ver qué herramientas podemos tener de ellos, que quizás hemos No puedo olvidado, decir. ¿no? Literal. Wow.
¿Qué episodio? Déjame decirte que tú has ¿Qué sido... episodio? Tú estás en el top 3 Sí. de mejores entrevistas de este canal ahora Literal. mismo. Ay, pensé que me iban a decir Literal. la gente más loca, pero les agradezco un montón. Es como Ahí también. Ahí Yo te voy vamos. a hacer una pregunta antes de terminar porque sé que la van a dejar en los comentarios y no voy a permitir eso. Ujú. ¿Tienes pareja? Tengo pareja. ¿Tu corazoncito está ocupado? Toda la vida dije, yo no quiero un dominicano, yo no quiero un ¡Y es dominicano. dominicano! ¡Oh! Es dominicano y es negro. ¡Oh! Para que sepa. Toda la vida dije, no, que el dominicano, que es un hablador, que son... Que viste que dicen que son infieles y que yo también he Pero visto. no todo, tampoco más. Y la verdad que no quiero parecer ilusa porque sinceramente no lo soy. Pero me ha tocado un dominicano muy caballeroso que me abre la puerta del carro y yo como... ¿Qué pasa? ¿Quieres propina? No estoy acostumbrada a eso. Un dominicano que no me deja hacer fuerza. Una tipa empoderada que siempre... Un dominicano que no me deja pagar. No me deja pagar Ay, yo vi nada. tu reel de tratando a mi novio Novio como un proveedor. princeso, a mi novio proveedor como un princeso. Porque yo no voy a perder mi feminismo. Pero voy a abrir esa puerta a ese hombre del carro como él se lo merece. No, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta. No pensaba que podían ser tan cariñosos y sinceramente me ha obligado también un poco a mí a conectar con mi parte femenina, así que estoy muy contenta de eso. ¡Excelente! ¡Me gusta! Muchas gracias, Brenda, por haber aceptado la invitación de verdad. Yo estoy más que contento con tu Yo entrevista. también, muy feliz. De A verdad que ustedes sí, por un placer invitarme. conocerte sobre todo. Exactamente. También. La felicidad es Y totalmente gracias por mía. seguirme. De que hoy nos seguimos, ¿eh? Mi amor, yo te sigo hoy, pero hasta la muerte. Hasta la muerte, me gusta. Hasta la muerte. Excelente, Pues despida, bueno. compañera. Muchísimas gracias a ti nuevamente. Y pues nada, a ustedes, y yo miro para la otra cámara, a ustedes por llegar hasta el final del episodio, que espero que hayan llegado y nos vemos en un próximo. Bye. ¡Qué chulo! ¡Qué lindo! Ay, muchas gracias.